Dios nos ama y sus bondades y sus misericordias se renuevan cada mañana, pues grande es su fidelidad. Queremos saludar a todos los que nos han reportado audiencia desde las diferentes partes del mundo, desde Italia, desde España, también desde Argentina y Chile, por supuesto desde Brasil y de nuestro país amado Venezuela, desde Colombia y desde acá desde los Estados Unidos. Que Dios les bendiga poderosamente. Para nosotros es de suma alegría poder compartir un día más la gloriosa palabra del Señor, estando convencidos que la palabra del Señor no vuelve a Él vacía. Hoy celebramos nuevamente la bendición de poder estar en sus caminos y poder caminar en su temor todos los días de nuestras vidas. Saludamos pues nuevamente a todos los que por la gracia de Dios nos permiten entrar a sus hogares a través de este medio, a través de las diferentes plataformas que las hay en internet. En la parte inferior aparece nuestra página web. Recuerden que en la parte superior derecha aparecen todos los enlaces para que puedan ver en diferido también esta grabación, la cual por la gracia de Dios hoy estamos transmitiendo a través de Facebook, Instagram y YouTube. Recuerden también compartir este enlace o esta grabación con sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio, de trabajo, en fin, con toda persona que lo necesite. Hoy he traído una palabra que seguramente va a bendecir tu vida como lo ha hecho en mi propia vida. He titulado el tema de hoy, la 14ª noche. Y la misma se encuentra en el libro de los Hechos, permítame un segundo, capítulo 26, verso 18. Libro de los Hechos, capítulo 26, verso 18. Perdón, Hechos capítulo 27, verso 18 hasta el versículo 35. Y leemos así, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Versículo 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían alargar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Verso 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros
perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todo, y partiéndolo comenzó a comer. Y entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y eran todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias por esta palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, que podamos recibirla, que seamos transformados, y que al terminar la meditación de esta palabra podamos decir con plena certeza que nuestra vida ha sido tocada por tu Espíritu. Hoy nuevamente decimos que el reino de los cielos se establece en cada sitio, en cada lugar donde esta palabra llega. Y te pedimos, oh Dios, que al establecer tu reino, abra los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, suelta la lengua del mudo y del tartamudo, afirma los corazones, oh Dios, que están tambaleándose. Pedimos, oh Dios, libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice, amén y amén. La 14ª noche. Y hoy podríamos, como un subtítulo, podríamos decir, entendiendo los planes de Dios. Y es que hay momentos en que las cosas en nuestras vidas no lucen como nosotros hemos querido. Sin embargo, aunque haya situaciones difíciles en nuestra vida, nosotros podemos entender que aunque estas situaciones puedan ser adversas, puedan ser difíciles y muchas veces incapaces nosotros de entenderlas, sabemos que Dios tiene todo bajo control, y que aunque las cosas podrían pensar, que nosotros pensar en un momento determinado que se puede salir de las manos, sabemos por la palabra de Dios, por lo que dice en Romanos 8:28, sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan a bien. Así que Dios tiene sus propias cosas, sus propias formas de hacer las cosas, y nosotros debemos dar gracias a Dios en todo tiempo porque confiamos en esa palabra. El pasaje que nos ocupa en el día de hoy, que se encuentra en el capítulo 27 del libro de los Hechos, a partir del verso 18, nos da cuenta de una situación difícil que estaba viviendo el apóstol Pablo junto con aquellos que les acompañaban y que eran compañeros de viaje de él, pero al mismo tiempo una situación también que no sabían con certeza cómo habría de terminar, porque iba a ser juzgado en Roma por delitos que le habían acusado sus coterratenientes, sus compañeros, sus patriotas israelitas en Jerusalén, acerca de su carácter, poniendo en tela de juicio quién era él. De tal manera que estaba en calidad de prisionero en un barco, dispuesto a ir a Italia para allí ser juzgado por el César. Era una situación que a Pablo le venía bien, porque durante 2 años estuvo esperando, como muchos quizás de nosotros tenemos tiempo esperando el cumplimiento de algunas palabras que el Señor nos ha dado. Recordemos que el Señor se le había aparecido, el ángel del Señor le había hablado a Pablo diciendo que era necesario que compareciera ante César en Roma y diera testimonio del Evangelio. Habían pasado 2 años y Festo finalmente decidió ponerlo en un barco con destino a Italia, es decir, a Roma, donde estaba en la capital del Imperio Romano. Fue dentro de este contexto, por lo que podemos entender en el pasaje, era la temporada ya de invierno. Recordemos que uno de los lugares con muchas tormentas y con muchos cambios climáticos se encuentra justamente en esa parte o en esa región del planeta. Pablo no era ajeno a esto, y él, intuyendo alguna situación que el Espíritu de Dios le produjo en su corazón, pudo decirle por revelación que ellos de alguna forma esperaran
que pasar una temporada porque había la posibilidad, el peligro de que ese barco donde ellos iban sufriera un perjuicio y una pérdida, no solamente del barco y de la carga, sino de todos aquellos que viajaban con él. Así que era una situación difícil y fue en medio de este viaje donde se desató una tormenta, se desató una tempestad tan terrible que ellos en algún momento, por no decir en todo momento, sufrieron los abates de esta gran tempestad y tuvieron temor al punto de perder la esperanza de salir vivos de esa travesía. A veces nosotros enfrentamos situaciones en nuestras vidas, situaciones de orden familiar, financiero, espiritual, emocional, situaciones de orden legal, situaciones que tienen que ver con hijos e hijas, con parejas, inclusive con situaciones de enfermedad, situaciones que tienen que ver también con la comida o las finanzas, que creemos que no hay forma de salir de ellas. Todos en algún momento nos ponemos a pensar y nos toca lidiar con estos asuntos que son, si se quiere, situaciones que todos padecemos, pero que no todos reciben o no todos interpretan de manera correcta o de manera natural o de manera normal. Algunos acuden a pastillas, psicotrópicos, algunos se intoxican para evadir la realidad, usando el alcohol, usando las drogas. Y es una forma que ellos tienen incorrecta, por supuesto, de enfrentar los desafíos que le impone la vida. Pablo no tenía muchas opciones, iba en calidad de preso. Y fue allí, en medio de esa situación, que se desata una tempestad que pone en peligro no solamente su vida, sino la vida de todos los que iban en el barco. Seguramente muchos de ellos se hicieron las preguntas que nosotros a veces nos hacemos cuando pasamos por situaciones calamitosas. ¿El Señor me ama? ¿El Señor está conmigo? ¿El Señor cumplirá lo que me ha dicho? Todo indicaba que el barco habría de hundirse. Todo indicaba que habría de sufrir una gran zozobra el barco y quizás ellos quedar en alta mar como náufragos. Pues fue en medio de todo esto que, combatidos por una furiosa tempestad, como lo dice la palabra, dice, no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, y además de eso, la tempestad que golpeaba el barco era una tempestad muy grande. ¿Por qué hace la Escritura la mención de las estrellas y el sol por muchos días? Recordemos que los cielos despejados nos dan la posibilidad de guiarnos de noche a través de las estrellas. El sol es una buena referencia para los marinos y poder llegar de esta manera a puerto seguro. Cuando se oscurecen los cielos, perdemos la noción del tiempo, perdemos la noción del espacio al rodearnos la oscuridad. Así que muchas veces en medio de la tormenta no sabemos cómo van a terminar las cosas porque no podemos ver ni de cerca ni de lejos, si estamos cerca de tierra o estamos alejados. Perdemos las referencias, pues las estrellas constituyen para aquellos que andan en barco o están en alta mar la referencia para guiarse a los lugares de destino. ¿Te ha pasado que en medio de una dificultad financiera, que en medio de una dificultad de orden emocional, sentimental o una crisis que tiene que ver con tu salud, no ves el sol, no ves las estrellas por muchos días y piensas que tu vida se ha acabado, que tu vida terminará allí? ¿Sabe? Al apóstol Pablo y al capitán y a aquel que se encargaba de dirigir el barco,
Era una situación bien difícil, pues no sabían qué hacer al respecto. Tú y yo hemos enfrentado esos días oscuros, cuando no hay sol, cuando no hay estrellas y cuando las cosas parecen que se van a poner peor cada vez más. Fue en medio de esto, cuando ellos habían perdido la esperanza de salvarnos. ¿Se imagina? El escritor del libro de los Hechos era el doctor Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Y él se incluye dentro del grupo de hombres y mujeres que estaban en ese barco, porque él dice, ya habíamos, no dice habían perdido, habíamos perdido la esperanza de salvarnos. ¿Sabe? Fue en medio de esta desesperanza, de este abandono por la fe, de este abandono de las promesas de Dios, que el apóstol Pablo se levantó y se puso en pie y en medio de ellos les recordó que había sido una mala decisión haber tomado ese barco, y él se los había advertido. ¿Sabe? Porque en este tiempo Dios nos da una palabra profética y nos dice que son tiempos malos, nos dice que son tiempos difíciles, que debemos de buscarlo, que debemos entregarle a Él nuestras cargas, y muchos esperan el último momento para llegar a reconocer que lo que Dios ha dicho es verdad. Ya estaban en medio de la tormenta, no podían corregir ya lo que habían hecho. Muchas de nuestras decisiones, muchas de ellas, sencillamente nos toca vivirlas, nos toca lidiar con ellas, porque no podemos ya corregirlas. Hemos tomado nuestras propias decisiones y hemos desoído la voluntad de Dios para nuestra vida. Sin embargo, Pablo dijo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Me gusta esta palabra, porque a veces las tormentas en nuestra vida lo primero que hacen es quitar nuestro ánimo, quitar nuestro deseo de vivir, nuestra alegría, nuestra fe, nuestra esperanza. Cuando las cosas se ponen difíciles en una relación matrimonial, en una relación con los hijos, cuando vienen situaciones de orden financiero, porque sentimos que no vamos a poder cumplir nuestras obligaciones, o no solamente sentimos, sino que estamos experimentando un retraso financiero, o cuando estamos lidiando con una enfermedad que no cura, que no se avanza en la salud, sino por el contrario nos va peor. Entonces es cuando comenzamos a decaer, comenzamos a menguar en nuestro ánimo. Me llama la atención que esta misma palabra la usa el Salvador cuando, habiendo despachado a los discípulos en una de las orillas donde alimentó una multitud de hombres y mujeres, más de 5,000, sin contar las mujeres y los niños, y Él los envía a la otra orilla, dice que los discípulos apenas habían logrado avanzar la mitad del camino, aunque Jesús les había dado la orden. No podían quizás ellos entender cómo no avanzaban, aunque lo estaban haciendo en la voluntad de Dios. ¿No te ha pasado así? Que Dios te ha puesto en un lugar, o que Dios te ha ordenado algo y tú lo estás haciendo y tratando de hacer, y pareciera que no avanzaras. Dice que Jesús vino a ellos caminando sobre el mar a la cuarta vigilia de la noche. Ese es el momento más oscuro de la noche. Ese es el momento más tétrico. Ese es el momento de los miedos, de la fatiga, donde se puede alucinar. Recordemos que los apóstoles, muchos de ellos eran experimentados en la pesca, en el mar. Y sin embargo, al igual que la tripulación y aquellos que acompañaban a Pablo, quizás habían perdido la esperanza de poder llegar a la otra orilla. Pero Jesús llegó a ellos a la cuarta vigilia de la noche.
Es la última jornada de la noche. Y dice la Escritura que Jesús, al acercarse a la barca y verle los discípulos, ellos gritaron de miedo diciendo: es un fantasma. Pero Jesús le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, porque aunque las cosas nos pueden dar susto, nos pueden dar miedo, podemos inclusive tener una percepción incorrecta de la circunstancia, a Jesús no se le ha ido nada de las manos, a nuestro Padre Celestial no se le ha ido nada de la mano. Él no se sorprende con nuestras crisis, Él no se sorprende con nuestras dificultades. Por el contrario, Él quiere que nosotros desarrollemos el carácter, que sea capaz de enfrentar las crisis, de enfrentar las tempestades y poder confiar en que el Señor tiene control de todo. Yo vine para decirte de parte del Señor que tengas ánimo, como le dijo Pablo a la gente que le escuchaba: os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Se da cuenta? Un hombre de Dios tiene la posibilidad de tener la palabra correcta para ministrar a hombres y a mujeres que están pasando por dificultades o padecen necesidad. Cuando estamos en el lugar correcto, cuando nos ponemos en la brecha con el Señor, tenemos una palabra para todo aquel que la necesita, para levantar su fe, para desarrollar la habilidad de poder enfrentar las crisis en su vida. Un hombre es lo que Dios está buscando para hacer la diferencia en este tiempo. No está buscando multitudes, está buscando a alguien que se atreva a creer en Él. Un hombre que tenga la revelación de Dios y que sea capaz de plantarse y decir: no, nadie va a morir, todos los que estamos aquí nos vamos a salvar, solo se va a perder bienes materiales. Y él explica la razón por la que está hablando con esa seguridad. Y él lo dice así en el verso 23: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hay otra versión que dice: a causa de ti, Dios va a salvar a todos los que están contigo. ¿Se imagina? Cuando tú estás en un avión, cuando tú estás en un barco, cuando tú estás en un vehículo, no importa las amenazas que se puedan levantar en contra de ti, Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Pero es necesario que nosotros mantengamos nuestra relación correcta con el Señor para que la sintonía del cielo esté sobre nosotros y podamos declarar sin lugar a duda lo que Dios está haciendo, porque esa palabra Dios nos la revelará. Pablo dijo: al Dios de quien soy y a quien sirvo. Él dijo: no se va a perder nadie. Cuando caminamos en sintonía con el cielo, podemos no solamente tener esa seguridad, sino impartir esa seguridad. Pablo les dice a ellos otra vez les vuelve a decir: por tanto. Ese por tanto es: puesto que Dios me ha dado una palabra, puesto que Dios me ha revelado cuál va a ser nuestro destino, le dice: oh varones, y lo vuelve a decir nuevamente: tened buen ánimo, porque yo confío en que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. ¿Sabe? Me llama la atención que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, le diga a todos aquellos que le escuchaban: tened ánimo por 2 veces. ¿Sabe? Porque los estados emocionales son los estados más fuertes, los más gloriosos o los más terribles que puedan estar orbitando en el corazón del ser humano. Son nuestras emociones las que nos impulsan a grandes logros, pero también son los que nos llevan a grandes tristezas. Cuando nuestras emociones son positivas,
Cuando nuestras emociones nos empoderan, nos levantan, nos impulsan, nos inspiran. Cuando el buen ánimo en nuestra vida nos da la actitud correcta para caminar, sabemos entonces que tenemos la victoria asegurada. Alguien lo dijo así. El 85% de los logros lo constituyen las actitudes y el 15% las aptitudes con P. En otras palabras, más hace el que quiere que el que puede. El que quiere desarrolla habilidades y Dios acompaña a aquel que tiene ánimo. La Escritura nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todas sus empresas. Así que el que es de doble ánimo no puede recibir nada de parte de Dios. Un corazón dividido entre lo positivo y lo negativo, entre la fe y la incredulidad, no va a ningún lugar. El apóstol Pablo tuvo que decirle, ¿sabe? Un estado anímico en derrota, un corazón lleno de desesperanza, es un corazón que está saturado de emociones negativas, de emociones que no te están empoderando, sino que te están derribando. La única manera de que tú puedas vencer un espíritu de tristeza, un espíritu de desesperanza, un espíritu de falta de fe, es con otro espíritu, pero que sea positivo, que sea lleno de fe, que sea lleno de esperanza. Lo único que puede desplazar una mala emoción en el corazón de un hombre y de una mujer es una emoción cargada de cosas buenas. Pero ¿cómo desarrollar esa habilidad? ¿Cómo poder alcanzar ese nivel de tener una emoción que pueda desplazar, una emoción buena, una emoción que venga de parte de Dios y que pueda convertir la incredulidad y la duda en fe y esperanza? Pues sencillamente, como Él nos los ha dicho desde siempre, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pablo pudo levantarse en medio de esa tormenta, pudo decir al Dios a quien sirvo y de quien soy, se me apareció y me dijo, vas a llegar, vas a ir a tu destino. Hoy vine para decirte que si Dios te ha dado una palabra y tú estás en sintonía con el cielo, no importa que las tormentas que se levanten en tu vida, Dios se levantará pronto a favor de tu necesidad, despejará la atmósfera de tormenta que haya a tu alrededor. Dios te mostrará la luz para que en ti pueda renacer nuevamente un ánimo que te ayude a vencer los desafíos que impone una tempestad. Pero me gusta, y con esto ya voy terminando, lo que dice el versículo 27. Venida la 14ª noche. Miren esto que es increíble. No tenemos tiempo para desarrollarlo todo, pero quiero que lo escuche con atención. Venida la 14ª noche. Han pasado 14 días desde que Pablo recibió esa palabra. Una palabra de esperanza. Una esperanza que tenía que ver con que ellos iban a ser salvos. Pero durante 14 días, la tormenta sigue golpeando el barco, sigue rugiendo alrededor de los marineros, alrededor de la tripulación, alrededor de los que están en ese barco. La 14ª noche. Comenzaron los marineros a darse cuenta que se estaban acercando a la orilla, se estaban acercando a algún lugar de poca profundidad, lo cual indicaba que se estaban acercando a tierra firme. Ellos querían escapar, ellos querían irse de allí y estaban haciendo unas maniobras para engañar a toda la tripulación y tomar el bote salvavidas. Pero Pablo dijo, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos o no podéis salvaros. A este punto, el capitán, el que manejaba el barco y el centurión romano que estaba a cargo de todos los presos, pues se habían convertido en personas creyentes.
ya que todo lo que decía Pablo se cumplía. Así que si Pablo estaba diciendo que esta gente, si brincaba del barco y se salvaban ellos, todos los demás iban a perecer. Y es que Dios tenía un plan con todos, no era con unos pocos, con todos. Y el centurión y los soldados cortaron las amarras que agarraban el esquife, que era como una especie de salvavidas, y lo dejaron ir. Pero fue allí, en la 14ª noche, que comenzó el tiempo de restauración. No fue antes de la 14ª noche, no fue en el 10º día, no fue en el 8º ni 9º, sino en el 14ª noche, que comenzaron las cosas a cambiar, aunque pocas, pero comenzaron a cambiar. El número 14 en la Biblia, proféticamente hablando, es un número muy especial. Es el número que se asocia con la salvación, con la liberación. Es un símbolo de restauración. Y tú me dirás, pastor, ¿de dónde saca usted eso? En la Escritura encontramos, dentro del contexto de este número 14, situaciones que nos hablan del sentido espiritual de este número en la vida del creyente. El número 14 aparece 22 veces en la Biblia. Se menciona este número 14 también como número ordinal, es decir, como lo leímos ahora, 14º, unas también 14 veces y 24 en otras formas. Pero lo que nos toca ahora entender es que este número 14 está asociado con los israelitas de una manera muy especial, porque fue el primer mes para los israelitas, el día 14, en el que ellos celebraron la primera Pascua. Era el día de Nisán, el día de la Pascua, el día de la salvación. Fue ese día donde los israelitas hicieron un sacrificio del Cordero Pascual. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos en detalle lo que está asociado con este número, vemos, por ejemplo, que Jesús también fue sacrificado el día de la Pascua. 14 días pasados del primer mes, y llamado el día de Nisán. El mismo nombre de David, sacándole las vocales y dejando las consonantes, y eso tiene un nombre desde el punto de vista teológico que se llama gematría, que tiene que ver con el valor numérico de las letras consonantes en el hebreo. David tiene 3 consonantes que sumadas dan 14 también. Es 4, 6 y 4. Es decir, el valor numérico del nombre de David es 14 también. Pero recordemos que hablando Mateo acerca de la genealogía de Jesús, él decía que desde la genealogía de Abraham hasta David habían sido 14 generaciones. Desde la genealogía de David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Jesucristo habían 14 generaciones, es decir, 3 grupos de 14 generaciones. Y cabe señalar que David ocupa el número 14 en la segunda grupo de 14. En otras palabras, lo que está apuntando nuestro contexto de este número en las Sagradas Escrituras es que el 14 representa el día de salvación, el día de liberación. Recordemos también que el mismo José, ese que en las Sagradas Escrituras simboliza o es una metáfora del mismo Señor Jesús, dice que pasó 13 años en prisión
y se convirtió en el líder de su país a los 14 años después de estar esclavo en Egipto. ¿Se imagina? El apóstol Pablo escribió 14 epístolas, todas con el propósito de edificar nuestras vidas y proclamar la salvación del Evangelio de Jesucristo. Fue justamente que en esa 14ª noche comienzan a abrirse los cielos, comienza a amanecer y ellos logran ver el amanecer y logran ver que hay así a lo lejos una tierra, una isla, el lugar que había prometido Dios proféticamente a través de Pablo, en el cual ellos habrían de salvarse. Cuando comenzó a amanecer, dice la Escritura en el verso 33 que Pablo les exhortaba a todos que comieran, diciendo: este es el 14º día que veláis. ¿Se da cuenta? Por 14 días los hombres que iban en ese barco habían estado preocupados después que el apóstol Pablo les había dado esa gloriosa promesa que los invitaba a cambiar su estado de ánimo. Y fueron 14 días quizás en los cuales ellos, aunque teniendo la palabra, todavía pensaban de alguna forma en la posibilidad de que no pudieran contarlo. Pablo nuevamente se levanta y vuelve a exhortarlos a que coman. ¿Saben por qué? Cuando nosotros estamos padeciendo tormentas en nuestra vida, escuche bien, no podemos descuidar nuestra salud. Nuestra salud espiritual es muy importante, nuestra salud física también. Y en ese tiempo no podemos dejar de alimentarnos. Y yo entiendo que las crisis en nuestra vida nos quitan el apetito. Algunos no, algunos comen más bien. Pero hablo que necesitamos nuestra comunión con Dios. Necesitamos la palabra de Dios que nos redireccione. Necesitamos la unción del Espíritu de Dios. Pero también necesitamos tener las fuerzas necesarias para poder enfrentar la crisis en nuestra vida. Muchos se terminan derrumbando porque su deterioro en la salud es tan grande que no son capaces de poder responder ante la demanda de una crisis, ante la demanda de una tormenta. Dios vuelve a levantar a Pablo exhortándolos a que coman, a que cuiden su salud para que puedan ellos avanzar y llegar a la orilla. Dice la Escritura, y con esto termino, que habiendo ellos llegado a ese lugar, hicieron los preparativos para desalijar el barco y poder permitir que el barco pudiera subir también, porque, ¿sabe? Un barco cargado tiene más posibilidad de acallar, de quedar varado en la orilla, si tiene mucho peso. Ellos comieron y comenzaron a arrojar todo lo que no servía, lo que podía ser de peso. Querían matar a todos los presos para que no escapara. Pero Julio, quien era el centurión encargado, salvó la vida de Pablo y la vida de los presos. Y les exhortó a que los que pudieran nadar salieran nadando hasta la orilla y aquellos que no, pues se aferraran a alguna parte del barco. Y la Biblia nos dice que ellos, los que pudieron nadar, llegaron a la orilla. Aquellos que no sabían nadar o que no tenían fuerzas se aferraron a partes de la nave. Pero hay un hecho importante que debemos nosotros recalcar en el día de hoy. Si alguien quiere pasar de un tiempo calamitoso de tormenta a uno donde podamos ser liberados y pisar en lugar firme, debemos recordar lo que hizo esta gente que iba en este barco. Número uno, ellos cuidaron su salud. Número dos, ellos tuvieron que alijar la carga para que el barco pudiera avanzar todo lo que pudiera hasta la orilla. Pero antes de eso, número tres, ellos tuvieron que cortar las anclas
que lo tenían sujeto en una posición en la que no se avanzaba ni adelante ni hacia atrás. A lo mejor hay cosas en tu vida que necesitan ser cortadas. Amistades que no te convienen, relaciones que no te convienen, pensamientos que te imposibilitan, rencores del pasado, rabias que todavía no has dejado, el perdón que necesitas concederle a aquellos que te han dañado, cosas que te atan al pasado, cosas que te dañaron, cosas que te amargaron, cosas que llenaron tu vida de tristeza. Hoy la exhortación de nuestro Dios es que tienes que cortarla si quieres avanzar en tu camino a la liberación. Recordemos que es la cuarta y la 14ª noche en la que ellos comenzaron a ver la liberación, comenzaron a ver la salvación del Señor. Pero la única forma que tenían de llegar a la orilla era romper y cortar con todo aquello que les impedía avanzar. La Biblia nos dice que debemos de correr la paciencia que tenemos propuesta por delante, quitando de nosotros todo aquello que nos impida correr la carrera con paciencia. A lo mejor son hábitos, a lo mejor son pecados ocultos, a lo mejor son situaciones que no te están ayudando a avanzar en los caminos del Señor, pero hoy te exhorto a que tengas buen ánimo. El Señor te ama, el Señor te ayudará, el Señor te fortalecerá, el Señor te dará la habilidad, la fuerza, te dará toda la capacidad necesaria para que tú eches fuera de ti todo aquello que impide que puedas llegar al destino que Dios ha preparado para ti. Hoy quiero invitarte que recuerdes que aunque la noche se ha alargado para muchos, el tiempo de salvación es uno. Ese tiempo de tormenta, para algunos será más largo y para otros será más cortos. Eso va a depender de las lecciones que has aprendido o las que no has aprendido. Aquellas personas, aquellos hermanos que les cueste más reconocer sus faltas, sus pecados, aquellas cosas que le impiden avanzar, sin lugar a dudas las tormentas se convertirán en mucho más que 14 días. Y estamos hablando en términos metafóricos. Algunos las tormentas les duran años, pero hoy necesitas decir basta. Hoy necesitas entregar tu vida al Señor, darle todas tus cargas, darle todas tus inquietudes y confiar que Dios tiene el control. Así que yo quiero invitarte que allí donde estás, allí donde estés, puedas hacer una oración conmigo. Sabemos cómo termina este pasaje. La Biblia dice que no pereció ninguno. Llegaron a una isla llamada Malta. Es el capítulo 27 del libro de los Hechos, a partir del verso 18. Lo puedes leer en tu casa después. Pero no murió ninguno. Todos se salvaron. Y Dios usó a Pablo en esa isla de una manera gloriosa y maravillosa. Lo hará contigo también porque Él nos ama. Pero es importante que dejemos algunas cosas que se las lleve el mar y comenzar esa nueva vida que Dios quiere para nosotros. Allí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Perdóname, límpiame, transfórmame y hazme nuevo. Hoy vengo delante de tu presencia, rogándote, Señor, oh Dios, que tomes mis cargas, que tomes mis dificultades y que cambies mi estado de ánimo. Hoy, Señor, abrazo la fe, hoy abrazo la esperanza, hoy abrazo la palabra que me edifica, que me catapulta, que me lanza, Señor, hacia nuevas alturas espirituales. Y recibo por la fe, recibo por la fe una impartición sobre mí que me empodera, que me eleva, que me bendice y que cambia mi atmósfera. Yo perdono, yo suelto mi pasado, suelto aquello que me ha hecho daño y hoy bendigo, yo bendigo, Señor, a todo aquel que me ha hecho daño. Hoy suelto toda ancla que me tiene detenida hoy o detenido y te doy gracias porque tú, a partir del día de hoy,
me mostrarás tu salvación en Cristo Jesús. Amén y amén. Allí donde estás, quiero que pongas tu mano en tu corazón. Quiero orar a Dios a favor de ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mira a cada hombre, cada mujer que en esta hora está escuchando esta palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas sus vidas de una manera gloriosa. Transfórmalos, cámbialos, llénalos, hazlos nuevos. Que a partir del día de hoy todo, Señor, en su vida cambie. Yo te ruego, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, que los liberes, oh Dios, de todo pasado oscuro, de todo hábito, Señor, que los tiene esclavizado. Hoy ejercemos autoridad. Llega el nombre de Jesús. Rompemos todo vicio, rompemos toda adicción, rompemos en el nombre de Jesús toda enfermedad, todo asunto del pasado. Yo declaro libre sus vidas. Declaro, Señor, tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hemos llegado ya al final de un nuevo capítulo. Esperamos que haya sido de bendición este tiempo de meditación en la palabra. Recuerda compartir este enlace con tus familiares y amigos. Recuerda orar por nosotros. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca y nos provea para todo lo necesario, igual que a ti mismo y a todos los que sirven al Señor. Y recordemos el próximo domingo a esta misma hora volvernos a sintonizar y poder decir a través de YouTube, de Instagram o Facebook, si esta palabra ha sido para tu vida de bendición, que lo puedas hacer compartiendo tu experiencia y compartiéndolo también con las personas que tú sabes que la necesitan. Pues nada, gracias por permitirnos entrar a tu hogar a través de este medio, a través de estas plataformas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y nada, pues nos vemos el próximo domingo a esta misma hora. Que Dios te bendiga. Estamos en sintonía. Bendiciones.